Bien, vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Juan, capítulo 14, versículo 12. Y dice la escritura, de cierto te digo, que el que en mí cree, dice el Señor Jesús, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Una vez más, dice el Señor Jesús, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y esta es una palabra muy interesante, muy poderosa y muy radical. ¿A qué obras se refiere el Señor Jesús? Si usted lee correctamente el contexto de cómo Jesús se expresa acerca de las obras, el Señor Jesucristo en diferentes ocasiones habla acerca de que Él vino a hacer la voluntad del Padre, que las obras que Él hacía eran las obras que el Padre preparó para que Él hiciera, que el Padre diseñó, que estaban definidas, que Él tenía que hacer. ¿Y a qué obras se refiere? Al poder de la predicación, a los señales, a las señales, a los prodigios, a los milagros. A esas obras se refiere. A la sabiduría de hablar la palabra, al dominio propio, al control, a la humildad, al amor, a la paciencia, a todo lo que el Señor Jesucristo manifestó en su vida como hombre. Recuerde que el Señor Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. Así es que el Señor Jesucristo, en su perfecta actuación en todas las áreas de su vida y en la manifestación del poder de Dios, todas estas cosas son las obras que el Padre le mandó a Jesús que hiciera. Ahora, déjeme decirle algo muy interesante, porque usted me podría decir, bueno, ¿y qué pasó con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús? ¿Qué pasó con la cruz? Porque fue algo que Jesús hizo. La pregunta es, ¿Jesús fue a la cruz para que yo no tenga que pagar por mis deudas? Definitivamente que sí, pero déjeme le digo algo extraordinario. Los discípulos, los apóstoles del Señor Jesucristo, al menos los 11, incluyendo a Pablo, que está fuera de los 11, murieron de una manera similar a la que murió el Señor Jesucristo. Unos fueron colgados, otros fueron crucificados, otros murieron a espada. Es decir, no murieron para pagar por sus deudas. Murieron por causa de la predicación del Evangelio. Murieron por causa de permanecer firmes en Cristo, de creer en Jesús y de perseverar en la palabra del Evangelio. Murieron no antes de tiempo, pero cuando estaba destinado que esto sucediera. Uno de los que murió más ancianos es el mismo Juan, el que escribe estas palabras. Es el que más, aparentemente, según los estudiosos, dicen que es el que más permaneció, el que más duró en vida. Pero todos tuvieron muertes similares a la muerte del Señor Jesucristo, no para pagar por sus deudas, sino por causa misma del Evangelio. Y los mismos discípulos y los apóstoles dicen que los sufrimientos por causa del Evangelio, no los sufrimientos por causa de vivir en el mundo o de la incredulidad. No, no, no. Los sufrimientos por causa del Evangelio daban un peso glorioso, un peso más grande de gloria, la gloria que ellos disfrutaban, por el rechazo, por inclusive el apóstol Pablo lo apedrearon hasta la muerte por causa de predicar a Jesús, de creer en Jesús y proclamar y declarar a Jesús. Así es que el Señor Jesucristo está diciendo, las obras que yo hago, los milagros, las señales, los prodigios, el temperamento, el comportamiento, la compostura, la predicación, la sabiduría, las obras que yo hago, lo que Cristo Jesús manifestó, dice, el que cree en mí,
las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y cuando Jesús habla de que mayores hará porque yo voy al Padre, está hablando de que Él iba al Padre, al cielo, pero enviaría la promesa, y ya hemos hablado de esto, del Consolador, del Espíritu Santo. Enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros y que nunca nos dejara ni nos abandonara, para que permaneciera con nosotros mientras Jesús venía por su iglesia. Ahora, esto es algo muy interesante porque hemos estado hablando o estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo. Recuerde que a diferencia del ministerio de Jesús y que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Dices que el Espíritu Santo vino cuando Jesús resucitó. En el día de Pentecostés se manifestó trayendo el poder y la unción. Y el Señor Jesucristo les dice a los discípulos, antes de ser llevado al cielo, y había resucitado, estuvo 40 días con ellos, enseñándoles, instruyéndoles. Y el Señor Jesucristo les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga poder sobre ustedes. Y cuando venga el poder, entonces me seréis testigos. En otras palabras, si conjuntamos los versículos que habla en Hechos, capítulo 1, y estos versículos que habla en Juan, en otras palabras está diciendo, las obras que yo hago, Él hará también cuando venga el Espíritu Santo. Porque cuando empezaron a manifestar el poder de Dios, el mismo poder que se manifestó en Cristo Jesús, los discípulos, los apóstoles, cuando el día de Pentecostés vino, a partir de ahí se empezó a manifestar la gloria de Dios. Así es que tú y yo fuimos llamados al ministerio del Espíritu Santo, a vivir en el ministerio del Espíritu Santo, y tiene que ver con no solo cientos de miles y millares y millones predicando a Jesús de una manera extraordinaria, nacidos de nuevo por el Espíritu, nacidos del cielo por el Espíritu, en donde tenemos revelación por el Espíritu Santo, porque el Espíritu nos enseña todas las cosas, pero una revelación más allá de la sabiduría humana, pero sobre todo el mismo poder que vino sobre Jesús también está sobre nosotros. Y hemos dicho ya que son eventos independientes. El nuevo nacimiento, en donde el Espíritu de Cristo viene y se hace uno con tu nuevo espíritu, es un evento. Y la unción, el bautismo del Espíritu es otro evento. Y el bautismo del Espíritu se confirma, se conoce cuando uno habla en lenguas. El hablar en lenguas no es el bautismo del Espíritu, es parte del bautismo del Espíritu. Pero hay algo muy interesante, porque el bautismo del Espíritu permite que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Si tú no tienes el bautismo del Espíritu, no vas a ser eficaz en nada de lo que hagas para el Evangelio, para servir a la justicia, para predicar el nombre de Cristo. Y es ahí en donde el enemigo de nuestras almas ha ganado mucho terreno, porque muchos no creen en el ministerio del Espíritu Santo. Muchos creyentes son nacidos de nuevo, creen en la experiencia del nuevo nacimiento, pero ya no creen en el poder del Espíritu Santo. Y si de alguna manera creyeron, y si de alguna manera piensan que tienen el bautismo del Espíritu, no se ejercitan ni le permiten al Espíritu de Dios que manifieste su poder. Creen que el Espíritu Santo se va. Cuando la Biblia dice que contristas al Espíritu Santo, creen que ellos pierden lo que Dios ya les dio, se sienten condenados, y cuando sienten condena y culpa, piensan que no pueden operar en el poder de Dios por causa de la condenación y de la culpa. Pero el poder, dice Romanos 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. ¿Cómo puedo yo apropiarme de esto? Entendiendo el ministerio del Espíritu Santo, creyendo y teniendo el bautismo del Espíritu Santo, que me ayuda a ir más allá de lo humano. No es tema de esta enseñanza, pero si usted busca Primera de Corintios, capítulo 14 en adelante, y cuando el apóstol Pablo habla acerca del hablar en lenguas, dice el apóstol Pablo que él hablaba más en lenguas que toda la misma iglesia de Corinto. Inclusive el apóstol Pablo dice, cuando en público alguien habla en lenguas, necesita solicitar, pedir al Señor interpretación, porque si se habla en lenguas, la mente queda sin entendimiento. Así es que si algo se hace en público, lo más conveniente es que se pida la interpretación para que las personas no se vayan sin una bendición.
Y sabemos que la Biblia no fue escrita para la razón, fue escrita para el corazón. El Espíritu Santo escribió la Biblia para el corazón, para creerse, no para razonarse. Y cuando hablamos en lenguas, nuestra mente no entiende. Hay muchas escrituras, Judas 2, dice la palabra también en Isaías, en algunos de los salmos acerca del Espíritu. El Espíritu nos rejuvenece. Romanos 8 dice que el Espíritu nos vivifica nuestros cuerpos. Dice la Escritura que el Espíritu nos edifica, viene en Corintios. En Judas dice que nos fortalecemos en la fe cuando oramos en el Espíritu. Romanos 8 habla de que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que el Espíritu, el ministerio del Espíritu, pero el bautismo y la unción del Espíritu Santo en todo creyente es un regalo para todo creyente. Es fundamental. Ningún creyente puede ser exitoso y vivir en lo mejor de Dios y en la vida abundante de Cristo si no tiene el bautismo del Espíritu Santo y no vive en el poder del Espíritu de Dios. Recuerden, no estamos sustituyendo una cosa por la otra. No estamos sustituyendo el ministerio del Espíritu Santo por la palabra. No, la palabra es fundamental porque sin fe no podemos vivir. El justo vivirá por la fe. La palabra es el fundamento. La palabra es la que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos enseña con la palabra. Él es el que nos revela la palabra. La palabra es nuestro amparo. Y el Espíritu es el que revela la palabra y el que manifiesta su poder. La palabra es viva y eficaz por el Espíritu de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice en Juan 6, dice que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Así es que no estamos sustituyendo al Espíritu Santo por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, de ninguna manera. Ni estamos sustituyendo el ministerio del Espíritu Santo por el nombre de Jesucristo y su obra terminada, completa y perfecta, de ninguna manera. Nuestra salvación, nuestra bendición dependen de Cristo Jesús, de la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Y de hecho la palabra depende de Jesús porque Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra es Jesús, Jesús es la palabra. Es que el Espíritu es parte integral de la obra redentora terminada, completa y perfecta, de la obra salvadora de Jesús. No sustituimos una cosa por la otra. No, el Espíritu es indispensable. El ministerio del Espíritu Santo es necesario. El mismo Señor Jesucristo necesitó la unción y el poder del Espíritu Santo para su ministerio. Así es que es algo que nosotros tenemos que entender. Y dice la Escritura que cuando oramos en lenguas, por ejemplo, que fluimos en el poder del Espíritu Santo orando en lenguas, y esto es muy provechoso, tan necesario. Y muchos creyentes que tienen el bautismo del Espíritu Santo y que han hablado en lenguas, no se ejercitan en el hablar en lenguas. No lo usan el hablar en lenguas. Pero trae grandes beneficios, nos rejuvenece, trae una frescura, nos levanta, vivifica nuestros cuerpos, nos armoniza con el Espíritu de Dios, con las cosas espirituales, con la palabra. Pero cuando oramos en el Espíritu, nuestra mente queda sin entendimiento. Y esto es algo extraordinario. Porque cuando nuestro entendimiento funciona, pero no por la revelación de la palabra, sino por lo que hemos sido enseñados durante todas nuestras vidas, nuestro razonamiento, nuestro entendimiento puede ser un estorbo para que Dios se pueda manifestar, para que la palabra pueda manifestarse, para que la palabra pueda ser sembrada. Porque lo primero que quiere funcionar en nuestras vidas para tomar una decisión, para contestar una pregunta, para hacer una pregunta, o para indagar en algún asunto, es nuestro razonamiento. Es lo primero que quiere funcionar, pero no el razonamiento, no la mente de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 2, que tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu. No, nuestro razonamiento, nuestro intelecto es lo que quiere echar a andar. Y mientras nuestro intelecto sea fuerte, podríamos tener más dificultad para que la mente de Cristo se manifieste, para caminar en la sabiduría de Dios. A veces no hay una manera distinguible en la vida del creyente cuando echa mano de la sabiduría humana o de la sabiduría divina. Pero imagínese usted, si el creyente no pudiera discernir entre una y otra. ¡Qué peligro! Porque la sabiduría humana, dice la Escritura, es terrenal, animal y diabólica.
Y la sabiduría de Dios es pura, pacífica, sin incertidumbre, sin hipocresía, que manifiesta fruto. Imagínese que un creyente no pueda distinguir entre ambas y se conduzca por la sabiduría humana. Cuando el creyente no vive bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo, entonces puede cometer ese error, porque la mente está presta a funcionar en la sabiduría humana. Pero cuando oramos en el Espíritu, dice que quedamos sin entendimiento. Así es que nos desprendemos. Cuando oramos en el Espíritu, nos desprendemos, es decir, echamos a un lado nuestra mente, porque cuando oramos en el Espíritu, nuestra mente no entiende. Así es que la dejamos de lado y entonces solo nuestro ser, cuerpo, nuestra alma se edifica. Esto es algo bien poderoso. Y por ejemplo, usted me va a decir, bueno, cuando hablamos del poder de Dios, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de los milagros? Sí, hablamos de milagros. Milagros de sanidad, milagros financieros, milagros de la personalidad humana, milagros de cualquier situación. Que personas que hayan fallecido resuciten. Estamos hablando de señales, prodigios y milagros, las mismas o similares o mayores que las que Jesús manifestó en su ministerio. La palabra cuando se predica tiene que ser confirmada por el poder de Dios. Así es que aquí le van algunos ejemplos. Si usted ha estado escuchando la palabra y usted ha estado escuchando palabras de vida, de justicia, de paz, y usted ha abierto su corazón a la palabra, algo poderoso ha sucedido en usted. Por ejemplo, puede ser que usted tenía temor y que el temor se ha ido. Bueno, el temor no se fue por sí solo, el temor se fue por el poder del Espíritu Santo en usted. Hay quienes dicen que la vida cristiana no es fácil, pero hay muchos que malinterpretan y que dicen, la vida cristiana no es fácil, la vida cristiana es muy sufrida y ni modo, hay que sufrir. Y empiezan a hacerse la convicción de que hay que sufrir de lo que Cristo ya nos redimió. Sufrir por la culpa, sufrir por el pecado, sufrir por la enfermedad, sufrir por la escasez, sufrir por el rechazo, sufrir por la pobreza, cuando Cristo ya nos redimió de todas estas cosas. Eso no tiene nada que ver con la vida cristiana. La vida cristiana, así como la mayoría de los cristianos piensan, es imposible de vivirse. Escuche bien lo que le voy a decir. La vida cristiana es imposible de vivirse en lo humano como hombres. No se puede vivir. ¿Cómo alguien en su carne va a poner la otra mejilla? ¿Cómo alguien cuando abusen de él en el trabajo va a dar el doble? Es imposible, humanamente hablando. No se puede. ¿Cómo vas a amar a tus enemigos? En tu carne, ¿cómo vas a sufrir penalidades por causa de Cristo? Ni por la ley, ni en la ley, ni en la carne se puede. Es imposible. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo habla de todas estas cosas? ¿Por qué los discípulos hablan de todas estas cosas? El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, habla acerca del amor, que el amor es sufrido con las imperfecciones de los demás. Hay matrimonios que en el primer año o en el segundo año se quieren divorciar porque no se aguantan, se amaban al principio, pero ya no se aman, se detestan. O a unos que tienen 5, 10, 15, 20. Hay otros que hasta 40 o 50 años han tenido y se andan divorciando o se han divorciado por causa de que ya no se aman más. Porque la vida cristiana en la carne o en la ley es imposible vivirla. Por eso necesitamos del poder de Dios, porque solo en el poder de Dios podemos operar y obrar en las obras de Jesús. El amor no tiene nada que ver con lo carnal.
no tiene nada que ver con la sensación y los sentidos, tiene que ver con lo espiritual. El amor de Dios nos fue derramado por el Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu es amor. Así es que todo aquel que no camina en el poder de Dios, en la unción del Señor Jesucristo, en el bautismo del Espíritu Santo, y recuerde, no estoy hablando de alguien muy maduro y de alguien poderoso en liderazgo y en teología. No, no, no. Esto es para todo creyente nacido de nuevo. Claro, en la medida del ejercicio, en la experiencia de vivir en la fe, pues uno va madurando. Pero nuestro espíritu es perfecto y tiene la estatura de Cristo, porque Cristo mora en nuestros corazones. Pero amar tiene que ver con el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque el amor que viene descrito, el amor de parte de Dios, la manera en la que Dios ama, no se puede hacer humanamente hablando. Cuando un hombre dice, ya no aguanto a mi mujer, o cuando una esposa dice, ya no aguanto a mi esposo, es porque no están caminando en el poder de Dios y son cristianos. Pero si entonces voltean a la palabra, voltean al Espíritu, y si tienen la unción, el bautismo del Espíritu, o piden el bautismo del Espíritu Santo y caminan en ello, entonces el amor de Dios, que es sufrido con las imperfecciones de los demás, que es paciente, que no busca lo suyo. En este mundo, todo mundo busca lo suyo. ¿O cuándo, dime tú, te levantas para ir a hacer cosas por los demás sin pensar en ti? Nadie puede hacer esto si no es con el poder del Espíritu Santo en su vida. Solo a través del poder del Espíritu Santo tú puedes ser alguien que siembra para cosechar. Si alguien no camina en el poder del Espíritu Santo, en el bautismo, en la unción con la que fue ungido Jesús, alguien no va a tener la capacidad de dar para bendecir, porque todo el mundo piensa nada más en sí mismo. ¿Y cómo voy a darle a otros de lo que es mío? Así es que la vida cristiana es imposible humanamente hablando, pero tú y yo fuimos llamados a caminar en el bautismo, en el poder del Espíritu Santo, en el ministerio del Espíritu Santo. Así es que una de las grandes bendiciones es el poder de Dios. Por eso el Señor Jesucristo les dice, no se vayan de Jerusalén, no salgan, van a ser testigos. Es necesario, fueron llamados a ser testigos míos, pero no se muevan porque no podrán ser testigos bajo la condición en la que tienen ahorita, hasta que el Espíritu de Dios no venga sobre ustedes con su poder. Y cuando entonces venga el Espíritu, entonces me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es por eso que vemos frustrada mucha de la obra de la iglesia en estos días. Es por eso que hay falta de introducción del evangelio en este mundo. Mire, por ejemplo, un área muy conflictiva es el área política, porque todo el mundo busca lo suyo. Y si hay política, entonces es porque Dios llamó a creyentes nacidos de nuevo, ungidos con el Espíritu de Dios, con el bautismo del Espíritu Santo, para que caminen no en lo suyo, sino en Cristo, para que manifiesten la cordura, el equilibrio, para que manifiesten la verdadera justicia, para que no se desvíen a derecha e izquierda, sino que caminen en el camino, en la verdad de Dios. Por eso los gobiernos hacen y deshacen, destruyen leyes y van en contra de la moralidad y de las buenas costumbres. Y en cualquier otra área, en el área financiera, en el área de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que es tan importante que tú y yo podamos tener el poder del Espíritu Santo operando en nosotros. El Señor Jesucristo necesitó el Espíritu Santo. Los discípulos apóstoles necesitaron el Espíritu Santo. La primera iglesia necesitó el Espíritu Santo. ¿Quiénes somos tú y yo
para no necesitar el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Marcos 16. Acompáñenme a leerlo. Vamos a leer Marcos capítulo 16 y vamos a ir al versículo 17. El Señor Jesucristo habla aquí de personas que tienen el poder de Dios, el bautismo del Espíritu Santo. Dice, y es para todos los que creen, estas señales seguirán a los que creen. Y solo se puede hacer esto en el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Usted necesita entender el contexto bíblico, el Evangelio, para que entienda que esto no es aleatorio o no es paralelo o es otra opción. No, esto es por causa del poder de Dios en la vida del creyente. El Señor Jesucristo le está hablando a sus mismos discípulos y aquí la conversación está descrita a través de Marcos. Y dice así, 17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Nadie, ningún creyente puede echar fuera demonios, sino por el poder de Dios. Por eso vemos historias o leyendas de los sacerdotes católicos, inclusive en películas. Religiosamente y humanamente hablando, jamás podrán echar fuera demonios de las personas. Por eso vemos historias o escuchamos historias o vemos situaciones en donde los mismos demonios se burlan de los que lo quieren hacer de manera religiosa o de manera humana. Ni los cristianos podemos hacer esto de manera humana. Me han tocado experiencias en donde alguien manifiesta una actitud que puede ser una actitud de una posesión de un demonio y se lo llevan entre 4, 5, 6, es decir, humanamente hablando. Y lo sacan del recinto, del lugar y ya están duro y duro, humanamente hablando. Pero solo bajo el poder de Dios, el demonio sale. Y hemos tenido estas experiencias en donde declarando por fe, sabiendo que tenemos el poder del Espíritu Santo, y eso es para todo creyente, en el ejercicio uno va madurando. Y en donde echas fuera la enfermedad, echas fuera el demonio, y el demonio se va. Porque estamos hablando de las obras que Cristo Jesús preparó para ti, para mí, para que hiciéramos. Y esas obras, ¿qué características tienen? Son similares. Las mismas obras que yo hago, dijo el Señor Jesucristo, los que creen en mí las harán y aún mayores. Efesios capítulo 2, versículo 8, ahorita lo leemos, pero dice que tú y yo, en Cristo Jesús, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. No son servir en la entrada como recepcionista o como anfitrión. Esas cosas también son buenas hacerlas. O en los que sirven en las mesas, o los que preparan los adornos. No, no, estamos hablando de las mismas obras que tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo. Aunque servir las mesas y participar en actitudes también en la primera iglesia con los discípulos buscaban que gente que fuera a servir a las mesas, que gente que fuera a servir a otros en organización, en cuestiones no del Evangelio, pero en cuestiones humanas, fueran llenos del Espíritu Santo. No utilizaban a personas carnales, sino personas llenas del Espíritu Santo. No sé si usted recuerda una historia en donde hubo un hombre que vio que Pedro ministraba el Espíritu Santo y quisieron comprar con dinero. Que quiso comprarle a Pedro, que Pedro le vendiera ese don para que él también impusiera sus manos y hablaran en lenguas o se manifestara el poder de Dios. La manifestación más evidente del poder de Dios, del bautismo del Espíritu Santo, es hablar en lenguas. Hay quienes dicen y hay quienes creen en el bautismo, en la unción, en el poder del Espíritu Santo, pero no hablan en lenguas. Mi muy personal manera de pensar es que no están creyendo correctamente o puede ser que sí recibieron el bautismo del Espíritu Santo, pero no creen en el hablar en lenguas. Tienen algo mental que les impide.
Una vez nos encontrábamos orando como por alrededor de unas 10, 15 personas que se iban a bautizar en agua y compartiéndoles acerca de lo que iba a suceder. Ellos eran nacidos de nuevo. El agua tiene que ver con un testimonio delante de los demás, delante de los ángeles que son creyentes, pero ellos eran nacidos de nuevo. Y así es que oramos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y todos empezaron a hablar en lenguas, menos uno. Todos empezaron a hablar en lenguas, menos una persona. Y seguimos orando, orando, orando juntamente con ellos. Y de repente esa persona, algo sucedió en él, que empezó a hablar en lenguas de una manera muy, tan intensa, más que los otros que estaban presentes. Y no podía dejar de hablar. Fue más allá de su entendimiento, porque lo espiritual, lo humano, lo natural, lo mental es contrario a lo espiritual. La carne es contraria, las cosas de la carne son enemigas de las cosas del espíritu. Tenemos que entender eso. Así que aquí dice, tomarán, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y está hablando del poder de Dios en la vida de los que creen, en la vida de los que creen, no en las vidas de los que hacen un sistema de estudios de 4 años o 5 años o hacen, tienen tanto tiempo y ya les toca. No, está hablando de los que creen. Eso es para ti y es para mí. Y es necesario, es una de las bendiciones del ministerio del Espíritu Santo para que podamos ser exitosos. Así es que, por último, te comento una historia que escuché de un hombre que era un siervo del Señor y tenía muchos años ya de casado y estaba desanimado con su esposa. Así es que él, orando al Señor, le dijo, Señor, yo creo que cometí un error al casarme con mi mujer porque me es estorbo para el ministerio. No me es adecuada para servirte. No encuentro nada bueno que ella me pueda ayudar para servirte a ti y desafortunadamente no me di cuenta a tiempo. Así es que quisiera que me ayudara, Señor, para que yo pueda resolver esto. Es decir, como que este hombre tenía la intención de divorciarse de su esposa para quitarse los obstáculos que tenía. Y dice el testimonio que este siervo de Dios, el Señor le dijo, mira, te voy a pedir que cada día recuerdes una cosa importante, una cosa positiva en tu esposa y me des gracias por ello. Entonces este hombre dijo, ok, lo haré. El primer día estuvo tratando de meditar y oró al Señor y le dijo, Señor, pues he tratado de meditar y no encuentro ninguna cosa buena en mi esposa. Y el Señor le dijo, bueno, ¿acaso tu esposa no te ha sido fiel durante todos estos años, 40 años quizá? Y él dice, sí, me ha sido fiel. Entonces, dame gracias porque tu esposa te ha sido fiel. Y entonces empezó, gracias Señor, porque mi esposa ha sido fiel me ha sido fiel durante todos estos 40 años. Al segundo día intentó y no encontró nada. Señor, no encuentro una cosa buena. ¿No tienes hijos con ella? Sí, tengo 4 hijos, digamos. Bueno, dame gracias porque tu esposa te ha dado 4 hijos. Señor, gracias te doy porque mi mujer me ha dado 4 hijos preciosos, 4 hijos que amo. Gracias, Señor, por estos 4 hijos y por lo que me ha dado mi esposa. Al tercer día no volvió a encontrar nada. Le dijo, ¿que tu esposa no ha cuidado por tus hijos? ¿No ha estado con tus hijos cuando tú has viajado, cuando tú has ministrado y ella se ha encargado de tus hijos? Pues sí. Gracias, Señor, porque mi esposa ha tenido cuidado de mis hijos para dejarme poder ir allá y acá. Así es que Dios le empezó a enseñar cosa por cosa dentro de todo lo malo que él pensaba de su esposa, cosa por cosa buena que su esposa había hecho durante toda su vida. De tal manera que después de 15 días, digámoslo así, este hombre le dijo, Señor, gracias por la grande y maravillosa esposa que tú me has dado. Y empezó
realmente cambió su manera de pensar y empezó realmente a fluir en el amor de Dios. ¿Cómo crees que esto fue posible? Solo por el poder del Espíritu de Dios, por el ministerio del Espíritu Santo operando en la vida de aquel hombre. Porque el Espíritu de Dios le recordó estas cosas. Porque la unción lo llevó a que el amor de Dios se manifestara. Porque no fue la carne. Cuando él lo intentó hacer por la carne, no pudo lograr nada y quería divorciarse de su esposa. Pero cuando permitió que el Espíritu de Dios empezara a operar en su vida, entonces fue más allá de su mente, de su entendimiento, sobrepasó su capacidad humana. El mismo apóstol Pablo quiso hacer algo por la fuerza y no pudo, y le dijo al Señor Jesús, al Padre, le dijo, quítame esta carga, quítame este aguijón en la carne. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú te haces débil, cuando dejas de confiar en ti y en tu carne. Y estos no estamos hablando de cosa pequeña, estamos hablando de algo glorioso. El poder de Dios manifestado en la vida del creyente. Cuando el creyente se ejercita y desiste de sí mismo y sabe que en sí mismo no puede conquistar ni hacer nada. Sin Cristo no podemos hacer nada. Sabe que humanamente hablando es imposible. Con las fuerzas y las virtudes humanas es imposible. Pero cuando el Espíritu de Dios manifiesta su poder en nuestras vidas, que es una de las bendiciones del ministerio del Espíritu Santo, entonces todo cambia, todo es posible, todo puede manifestarse. Y entonces tú vas a ser un verdadero testigo de que Jesucristo vive y viene pronto por su iglesia, de que en Él hay el perdón de los pecados, de que tú eres libre, de que tú puedes vivir totalmente perdonado, completamente sanado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido, más que vencedor en Cristo Jesús. Aleluya, gracias Señor Jesús. Gracias Padre por tu amor incondicional, por tu Espíritu Santo, por tu Hijo amado Jesús y por el ministerio del Espíritu Santo en el cual nos has bendecido. Gracias Señor por tu Espíritu y por el poder que nos has dado, por el bautismo del Espíritu, por tu gracia y tu justicia. En Cristo Jesús declaramos somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, recibiendo de la abundancia de tu gracia el regalo gratuito de tu justicia y creyendo lo que dice tu palabra como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y